Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora por tu bendita palabra. Te rogamos que esta palabra que tú nos des el día de hoy sea firme en nuestros corazones. Es necesaria para poder vivir un cristianismo dentro de tu santo templo. Te rogamos que prepares nuestro corazón y nuestra mente para que así sea, para que quede sembrado y podamos poner por obra. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ha terminado el apóstol de hablar acerca de la venida del Señor. Les ha mostrado a todos aquellos que le escuchan que no hay de qué preocuparse cuando uno permanece firme en la fe del Señor. No tenemos por qué preocuparnos de lo que vendrá, porque no nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponde, por misericordia, habitar junto con el Señor Jesucristo en la hora de su venida. Y esto debe traer consuelo y aliento a nuestra alma. Y el apóstol, una vez terminado este punto que inquieta a los tesalonicenses, se dispone a exhortarles en la manera en la que deben comportarse unos con otros. Así que tomaremos en cuenta a partir de el versículo 12 de este capítulo final de esta primera carta, para que podamos de alguna manera tener presente qué es lo que el apóstol les dice a estos hombres que guardan testimonio en la iglesia. Dice: os rogamos, hermanos, versículo 12, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Si tomamos en cuenta que el Señor es quien pone en las iglesias, quien pastoree, nos corresponde a nosotros como iglesia reconocer que Dios es el que los ha puesto. Si usted tiene fe en el Señor, usted sabe que el Señor tendrá cuidado de las ovejas. Sí, nos enteramos de muchas situaciones que en ocasiones suceden en las iglesias. Inclusive a veces nos enemistamos con los pastores que hemos tenido. Pero hay dos cosas que debemos diferenciar. La primera de ellos es que los pastores también son hombres, son humanos como cada uno de nosotros. Algunos se equivocará, algunos nos equivocaremos. Y esto no puede disminuir nuestro ánimo de estar en la iglesia. Muchos abandonan la iglesia por esto. Muchos dicen: este pastor me lastimó porque yo amaba en verdad su pastorado. Pero no puede ser que haya sucedido esto. Sí puede ser. Y puede ser porque es tan humano como cualquiera de nosotros. ¿No es correcto? Claro que no lo es. Pero tampoco es correcto cuando alguien de allá afuera nos señala a todos los congregantes y nos dices que tú eres cristiano y no deberías hacer esto. Claro que es correcto que no lo hagamos. Sin embargo, nuestra defensa como congregantes será decir: es que soy humano como tú, ¿no? Pues el pastor es humano como cualquiera de nosotros. Quiere poner su mirada en alguien, póngala en el Señor Jesucristo. Ahí está. No sea lastimado si algo sucede dentro de la iglesia que altere el orden que el Señor Jesús pide. El apóstol tiene una petición que hacerles. Hermanos, reconozcan a estos hombres. Dios los ha puesto allí. Y reconozcan, es decir, no es superior a ustedes, pero tienen un cargo en la iglesia. Tienen que reconocer que Dios los ha puesto allí. En la carta a Timoteo dice el apóstol:
que si desea uno obispado, bien hace. Si todos nosotros como congregantes deseamos un día ser pastores, bien hacemos. Si queremos ser maestros, bien hacemos. Pero también el Señor tiene una serie de requerimientos que pide para que precisamente la iglesia no sea lastimada. Entonces, si en algún momento nosotros no estamos dispuestos a generar ese esfuerzo que el apóstol está pidiendo, reconozcamos que Dios ha puesto quien sí lo hace o quien sí lo intenta hacer día con día. Entonces inicia de esta manera. Yo ya les dejé claro la venida del Señor, ya les dije que no tienen de qué preocuparse acerca de este tema, pero hay cosas que ustedes deben responder dentro de la iglesia. Lo primero de ello es reconocer a estos hombres que trabajan entre vosotros, ¿sí? El estar enfrente es trabajo y es cansancio, porque buscar al Señor también es cansado. Si uno se dedica a esto, entiende que hay un esfuerzo que se debe hacer para poder traer a la iglesia un alimento que requiere. Difícilmente alguien sabe todo. Yo admiraba el trabajo de mi papá porque pues, lo escuchaba hablar y decía, híjole, todo esto sacó de aquí. A lo mejor a últimas fechas él no leía todo lo que leyó en algún momento de su vida, pero aún en los últimos tiempos él tomaba su Biblia, buscaba un libro y se subía a su recámara a leer. De hecho, un día antes de que él muriera, tomó su Biblia y con sus malestares le decía a mi mamá, voy a preparar para mañana. La verdad es que no pudo hacerlo. Estuvo yo creo que una media hora y mejor volvió a subir a su cuarto por cómo se sentía. Pero buscó siempre preparar algo para la iglesia. Es cansado. Era un hombre que todos los días a las 5 de la mañana ya estaba de pie porque tenía que trabajar. Terminaba su jornada a las 4 o 5 de la tarde, llegaba y dormía un poco. Si alguien le hablaba, respondía. Si alguien necesitaba que viniese a ellos para orar porque había una situación, iba. Si algo tenía que resolver, lo hacía. Los días sábados iba al seminario. Terminando el seminario, hacía el mandado para la casa y regresaba para preparar algo para el día domingo. Es cansado. Por mucho tiempo estuvo asistiendo martes y jueves a las 7 de la noche a este lugar o donde fuese que estuviese. Por mucho tiempo también tuvo servicios por la tarde, pero el cansancio ya era mucho. El apóstol sabe de lo que habla en este punto. Dice, hermanos, reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Es un trabajo. Claro que Dios bendice y bendice mucho. Claro que los que se preparan y trabajan para la iglesia son bendecidos por el Señor de una manera especial. El Señor no se queda con nada. Sin embargo, es trabajo. Y es lo primero que les pide que hagan. Estos trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. El presidir no quiere decir que son un rango más alto, ¿eh? El pastor no es un rango más alto que los congregantes. Así como después hablamos de los apóstoles o de los obispos o el nombre que le quieran poner, no es un rango delante de Dios. Todos somos los hijos del Señor. Sin embargo, tienen un lugar en el que dirigen. Es decir, no son los dueños de la iglesia, son los que dirigen. Desde el principio que yo estaba tomando este lugar, les decía, el día que el Señor quiera, esta es su iglesia. Y yo lo tengo bien presente aquí, ¿eh? El día que Dios no quiera que mi familia esté al frente de este lugar, solamente tiene que hacérmelo saber. Porque seguramente Él tiene un tiempo para esta iglesia y para mí como pastor y a mi esposa como pastora, pero solamente Él sabe las cosas. Si he de estar aquí 20, 30 años, 1 año, 5 años, solo Dios lo sabe. Esta iglesia es de Él. Como todas las iglesias en las que, o todos los templos que son conformando la iglesia del Señor, es el tiempo que Él requiera, pero es el tiempo en el que el Señor nos ha puesto para presidir, es decir, para dirigir. Si lo hacemos bien o mal, estamos aprendiendo.
pero sabe Dios que lo hemos de hacer con amor por cada uno de ustedes, porque así es como el Señor lo pide. Pero entonces dice, reconozcan a aquellos que trabajan, reconozcan a aquellos que presiden en el Señor, es decir, por voluntad de Dios es que están allí. Es lo segundo que les dice. Y lo tercero le dice, y os amonestan. ¿Sabe? El exhorto no es venir con ustedes y decirle, hermano, tiene que hacer esto. Usted está mal en esto y entonces tiene que corresponder a ello. No se refiere a eso. La amonestación quiere decir poner la mente de la persona en un contexto, en un cuidado, en un sentido común. Eso es. Yo estoy seguro que si usted recibió un consejo de nuestro pastor hace años, solamente le aconsejaba, no le decía tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Él dejaba la libertad, le daba un consejo, ponía a lo mejor una perspectiva diferente de la que usted tenía y usted decidía si hacía o no hacía. Y si no hacía y venía con él otra vez, con toda la paciencia volvía a hablar con usted y volvía a poner las cartas así. Esto es así, usted decide qué es lo que debe hacer. En ocasiones no tenía un consejo para usted, solamente le decía, vamos a orar. A lo mejor uno quisiera que nos dijera, no, hay que hacer esto y resolverlo así. Si usted preguntaba qué era, a lo mejor seguramente lo hacía, pero no como una obligación de que usted hiciese caso. La amonestación de la cual habla Pablo es poner en contexto la mente del ser humano. Decirle, pues la Biblia dice esto, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Adelante. Eso es la amonestación, eso es el exhorto. No tiene por qué usted esperar que algún día un pastor le diga qué es lo que tiene que hacer, porque las elecciones las toma usted y así debe ser. Entonces, ¿por qué el apóstol empieza por esto? Esta iglesia en Tesalónica tenía a quien le enseñara. Seguramente lo que el apóstol les está escribiendo es algo que ellos mismos ya les habían dicho. Y entonces les dice, reconozcamos a aquellos que están trabajando entre ustedes. Reconozcamos que son principales porque Dios los ha puesto allí. Reconozcamos que ellos están para amonestarles, para de alguna manera traer sentido común a su mente y que usted pueda elegir de una manera correcta. Eso es lo que el apóstol les está diciendo. Versículo 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Amemos y agradezcamos a Dios porque Él ha puesto a pastorear entre nosotros a alguien. Esa persona tiene la obligación de tener cuidado de usted, de hacerlo con amor, así como el Señor Jesucristo lo hizo por cada uno de nosotros. Nos encontramos en los evangelios acerca de las ovejas y del pastor, y dice que el Señor levanta la perniquebrada y la trae, y que la unge con aceite, y que la carga entre sus brazos. Ese es el amor con el que el pastor debe traer y debe cuidar de usted. Pero usted debe corresponder en ese mismo amor, buscando siempre orar por él, orar por los que Dios ha puesto, porque así es como el Señor establece su iglesia. Queremos que funcione esta iglesia, este templo, tiene que ser así. El pastor orando y cuidando por ustedes, y ustedes orando y cuidando por el pastor. Tiene que ser de esta forma. De esta forma Dios va a bendecir este lugar y el lugar en donde se encuentre. Si un día va a otra iglesia, hágalo. Ame a los que Dios ha puesto a dirigir. Créame que no van a buscar su mal. Y esto es casi como el matrimonio, ¿no? Usted está casado, usted tiene por quién orar y por quién velar, a quién amar y a quién respetar. Así es. Esto debe ser así. Y así va a funcionar en nuestras casas, en la iglesia, en el trabajo. Así va a funcionar. Entonces lo primero que hace es exhortarles acerca de lo que estos hombres y mujeres deben hacer hacia la autoridad que Dios ha puesto allí. Posteriormente el apóstol sigue o continúa exhortando o amonestando acerca del comportamiento que debe haber entre unos y otros. Dice el versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos.
Eso sí se nos va a dar fácil, ¿no? Hay que amonestar a los que no hacen nada. No se refiere a los que no trabajan o a los que no, a los que en su casa no hacen nada. Y la amonestación ya la expliqué hace un momento. No se trata de exhortarle y regañarlo. Y es que tú no haces nada y tienes que hacer, no. La amonestación es con amor. Y la amonestación, repito, es poner a una mente en el contexto que debe estar. A los ociosos se refiere a los que no buscan al Señor. Ayudemos a que entre nosotros podamos buscar al Señor. Trabajemos para que todos y cada uno de nosotros que estamos en la iglesia podamos con vehemencia, con ímpetu buscar del Señor. Dice: amonestéis a los ociosos, alentéis a los de poco ánimo. Hermanos, a veces cuando una persona está desanimada entre nosotros, venimos y lejos de ser un consuelo, somos un dolor más. Somos un dolor más, porque a veces decimos, es que el Señor está contigo y no debe estar así. No, todos atravesamos problemas, dificultades, tristezas, dolor. Queremos alentarles, conmovámonos con ellos. Conmoverse quiere decir sentir el mismo dolor que Él siente. Yo quiero consolarte, primero debo entender que esto es importante para ti. Seguramente con sus hijos ha batallado de esta forma y seguramente yo batallaré en algún momento. No damos importancia a lo que ellos necesitan. Es importante que nosotros sepamos que aquel que requiere algo es importante para él y puede ser doloroso para él. Conmovámonos, traigamos consuelo entendiendo que está lastimado. Busquemos que nuestros hermanos sean consolados en amor. No con nuestra palabra de al decirles tienes que estar feliz porque si no entonces no confías en el Señor. Esto no ayuda. Queremos que confíe en el Señor, primero sepamos lo que está sintiendo y después traigamos una palabra que le consuele. Es diferente decir, hermano, vamos a orar para que Dios te dé tranquilidad y veas que esto va a suceder o va a pasar pronto. Todo lo que el Señor nos permite vivir es para edificarnos. Eso es diferente. Es diferente a buscar que de un momento a otro la tristeza cambie en llanto, ¿no? Eso es así. Después dice que sostengáis a los débiles. No se refiere a los enfermos, se refiere a los que con debilidad pueden caer ante una tentación. Habemos entre nosotros quien somos más propensos a caer en la tentación o a pecar delante de Dios por nuestro carácter o por nuestra condición humana o por lo que ya hemos permitido vivir en nuestra vida. A esos ayudemos para que no sea así. Si es necesario, vengamos con Él. Es que por las tardes siento la necesidad de irme y tomar bueno, pues vamos a vernos en las tardes, vamos a hablar en las tardes y vamos a platicar, vamos a hacer ejercicio, vamos a leer la Biblia, hagámoslo. Ayudemos de esta manera a los que con debilidad pueden caer en la tentación de pecar delante de Dios. Que seáis pacientes para con todos. Híjole, este está más difícil, ¿no? Ser paciente para con todos es ser paciente para con todos aquellos que en ocasiones buscan nuestro mal. Ser pacientes para con todos es ser pacientes para con aquellos que sin tener razón pueden lastimarnos o herirnos. No nos dice sea paciente con el que es paciente con usted. No. ¿Está usted o tiene alguna molestia con alguien? Tenga la paciencia y reconozca que debe amarle en todo. ¿Tiene algún problema con sus hijos, con su esposa, con su esposo, con algún hermano de la iglesia, con alguien allá afuera? Sea paciente. Tenga la tranquilidad. Trátele con amor. Esto tiene que ver con la parábola del Señor Jesús acerca de los dos deudores, ¿no? Se acerca el primer deudor y el Señor le perdona todo, dice. Pero a este se le acerca uno que le debía y le cobra. Seamos pacientes como Dios es paciente con nosotros. Queremos tener relaciones sanas, relaciones en paz, relaciones en amor. Nuestra condición debe cambiar.
La blanda respuesta, dice la Escritura, calma la ira. Hablemos con tranquilidad. ¿Estamos discutiendo? Esperemos. Dejemos que nuestra tranquilidad vuelva a nosotros y volvamos a hablar. No hablemos, no nos enojemos, no tratemos de llegar a algo enojados, porque no va a suceder. Seamos pacientes en la iglesia con los hermanos. Todos nos equivocamos, todos tenemos problemas y todos en algún momento podemos explotar dentro de la iglesia o en el trabajo o en nuestras casas. Traigamos tranquilidad a nuestro corazón para que podamos entonces convivir de una manera distinta. Esto es necesario y el apóstol lo sabe y por eso se los dice. Sean pacientes con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Dice la Escritura, si alguien te abofetea en una mejilla, pon la otra. Qué difícil es. Pero si yo no hice nada y él fue quien me pegó, quien me insultó, no paguemos mal por mal, porque esta es la forma en la que el Señor nos trata. El Señor a nosotros no nos paga mal por mal, nos bendice, y esto tiene que ver con la segunda parte de este versículo. Antes de pagar mal con mal, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Es decir, no pagues mal con mal. Es más, lejos de pagarle mal con mal, busca que a esa persona le vaya bien. Está en tus manos ayudarle, ayúdalo. Está en tus manos consolarle, consuélalo. Está en tus manos protegerle, protégelo. Está en tus manos resolver el conflicto, resuélvelo. No pagues mal por mal, antes bien, trae bendición a su vida. Ora por él. Muchas veces les he dicho, el día que nos robaron el carro, al otro día uno de mis amigos se reía de mí, decía, no inventes, tu papá viene y me dice, ¿qué crees? Le robaron el carro a Jonatán, pero ya oramos por ellos porque yo creo que necesitaban. No era hipocresía la de mi papá, En verdad habíamos orado por ellos, en verdad lo habíamos hecho, y esto trajo paz a nuestro corazón. Yo no lo entendí prontamente. Mi papá, sabiamente, mucho más sabio que yo, sí fue así. Y Dios bendice. Cuando nosotros somos obedientes en estas cosas, Dios bendice. Paguemos bien por mal, no mal por mal. Busquemos que a todos nos vaya bien. Oremos por cada uno de nosotros. Y por último, Pablo establece cosas que deben ser firmes entre la iglesia y Dios. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Los leo juntos porque cada uno se relaciona entre sí. Estad siempre gozosos. Siempre no tiene un límite. Es en toda situación hay que estar gozosos. En enfermedad, en dificultad económica, en la muerte de algún conocido. En todo momento estad siempre gozosos. Siempre. Esto sin duda tiene que ver con la oración y con el agradecimiento a Dios. No pueden estar separadas. No podemos estar gozosos si no hemos orado. Y no podemos estar gozosos si no hemos orado y no hemos agradecido al Señor su voluntad. Cuando nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, quiere decir que nos hemos acercado a Dios tanto, que tenemos fe y sabemos que lo que ha permitido, en algún momento nos ha de bendecir. ¿Tiene usted fe en que el Señor ha de salvarle? Tenga usted fe en que el Señor le ha de sacar de su apuro económico. Tenga usted fe en que le ha de sacar de la enfermedad. Tenga usted fe en que si no lo saca de la enfermedad, lo que viene es mucho mejor que lo que está viviendo aquí. Pero solamente se puede tener ese gozo como un fruto del Espíritu, como ese gozo que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas, porque nuestra confianza está puesta en Dios. Muchas veces nos afligimos
y a lo largo de los días encontramos la solución que Dios ha puesto allí para nosotros. Y decimos de haber sabido. Pues sepamos que todo está en manos de Dios. Tarde o temprano hay una solución para el problema que usted tiene. Porque así lo dice el Señor. Porque Él vela por nosotros, porque habitamos al abrigo del Altísimo, dice la Escritura. Morará, dice, bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, en ti confiaré. Enseñamos a nuestros hijos a orar antes de dormir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Vivamos de esa manera. Seamos nosotros quien repite estos versículos y quien los hace parte de su vida. El Señor tendrá respuestas. Hay hermanos que nosotros vemos siempre contentos, que los vemos siempre en paz y tranquilos. Aprendamos de ellos. Aprendamos de ellos. No quiere decir que no lloremos, no quiere decir que no nos preocupemos, no, pero hagámoslo en la justa medida. Y entendamos al final de esas lágrimas y de esa preocupación que Dios es quien tiene en sus manos todas las cosas. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Hay en este principio en las iglesias una manifestación del Espíritu Santo a través de los apóstoles, a través de aquellos que iban y predicaban, en el que se manifestaban los dones de sanidad. Dice la Escritura ahí en el libro de los Hechos que incluso sacaban algunos a los enfermos para que con la pura sombra, al pasar de los discípulos, estos sanasen. Era un tiempo en el que el Espíritu Santo mostraba estos prodigios, no porque ahora no los pueda hacer. Era necesario para que se manifestasen esas señales. En el Evangelio según San Juan dice que los milagros del Señor Jesucristo eran señales que tenían el propósito de alcanzar salvación en aquellos. Estas manifestaciones eran constantes. Y dice el apóstol: no apaguéis al Espíritu, no apaguéis esas manifestaciones, buscad que se presenten. Es necesario para la iglesia. Dice, no menospreciéis las profecías. Aún ahora las iglesias que manifiestan, las iglesias pentecostales que manifiestan las acciones, el accionar del Espíritu Santo en el hombre, y que a diferencia de muchas otras denominaciones dan libertad a la expresión del Espíritu Santo, como las lenguas, muchas veces se quiere que Dios se manifieste en uno de una manera porque se cree que tiene un mayor prestigio. El apóstol les está diciendo: no menosprecéis el don de la profecía. No demos mayor valor a el que habla en lenguas o al que tiene sanidad como un don. No menospreciemos la profecía, porque la profecía es un medio que Dios utiliza para decirle a la iglesia lo que debe hacer, cómo debe conducirse. No menospreciemos este don, es lo que el apóstol está diciendo, hablando de los frutos de las manifestaciones del Espíritu Santo. Por eso dice: examinadlo todo y retened lo bueno. Muchas veces lo hemos aplicado a cuando algún pastor nos predica, y es correcto, aunque en este punto el apóstol está hablando de la profecía. Alguien viene y profetiza, examinemos lo que está diciendo y retened lo que es correcto de ello, ¿sí? Esto es lo que el apóstol está diciendo. Para nosotros sería aplicable, sin duda, al hecho de escuchar a quien trae palabra del Señor, pero es importante que sepamos filtrar a través de la palabra lo que el Señor quiere decirnos. ¿Y cuál es la única manera? Pues conociendo la palabra, ¿no? Uno no puede hacerlo si no conoce lo que le están hablando. Uno no puede hacerlo si no conoce lo que la Escritura dice. Tenemos la obligación de buscar y escudriñar la palabra del Señor, para que el día en el que nosotros escuchemos una predicación o Dios use a alguna persona para traernos palabra, seamos sabios de reconocer lo que es correcto y lo que no es. Jamás el Señor va a enviar a alguien a decirnos algo que no esté basado en la Escritura.
no será el Señor quien lo envíe. Y es nuestra obligación identificar qué mensaje es correcto para nosotros y qué mensaje no lo es. Entonces el apóstol les dice, hay que escudriñar todo lo que escuchen para saber si es bueno o es malo. Y si alguien dice algo bueno, hay que retenerlo. Y si alguien dice algo malo, hay que desecharlo. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Este es sin duda el versículo, creo yo, más importante de esta carta. La iglesia está preparándose para la venida del Señor, se preocupa por la venida del Señor. Hay que preocuparnos por conocer lo que Dios dice. Hay que preocuparnos por leer. Hay que preocuparnos por orar. Hay que preocuparnos por estar gozosos, por agradecer a Dios en todo. Por eso sí hay que preocuparnos. Pero por presentarnos delante de Dios sin mancha, no debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque él mismo dice, el mismo Dios de paz, es decir, es una tarea que corresponde a Dios, no a nosotros. El mismo Dios de paz os santifique por completo. No nos santificamos nosotros. Cuando venía la ley de Moisés, la gente se preparaba y se ponía en ceniza, inclusive se rapaban su cabeza o se preparaban para estar en el momento en el que Dios se presentara. Y no se presentaba delante de ellos, se presentaba en el tabernáculo. Sin embargo, se preparaban. Nínive se preparó después de la predicación de Jonás y fueron perdonados en ese momento. Sin embargo, el que santifica nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu es el mismo Dios de paz. No es una tarea que nos corresponde a nosotros. Quiere decir que nosotros busquemos agradar a Dios, pero el que nos ha de santificar es el mismo Dios. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice el versículo 24, fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Es decir, ¿quién guardará nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu irreprensible y santificado? El mismo Dios de paz. Él nos ya ha llamado a ser sus hijos, y el que nos ha llamado, Él también nos santificará y nos guardará irreprensibles para el encuentro con nuestro Dios. Eso es lo que la palabra nos dice. A veces predicamos que cada uno de nosotros debemos estar listos, como dice la carta a los tesalonicenses, y debemos estar alertas porque por ahí nos quedamos. Y debemos guardarnos lo mejor posible, porque si no, no vamos a estar santificados o irreprensibles para el encuentro con Dios. No, debemos ser obedientes y debemos buscar agradar al Señor. Y debemos creer, ese es el misterio de la salvación. Si nosotros creemos, el que nos ha llamado para ser sus hijos, que es nuestro Dios, nos presentará santificados e irreprensibles el día de la venida del Señor Jesucristo. Esta es nuestra fe. Si nosotros confiamos en otra cosa que no sea esto, mal hacemos. Tenemos que confiar en el que nos santifica. Tenemos que confiar en el que nos guarda irreprensible, que es nuestro Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la maravilla de la gracia. Esta es la maravilla de la misericordia de Dios. No tengamos miedo de perder la salvación, porque no es algo que nosotros hemos logrado. Es lo que el Señor nos ha regalado, es un don. Y ese don nos ha de sostener santos y nos ha de sostener irreprensibles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que el apóstol tiene para decirles a los tesalonicenses. No es necesario, dice, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba acerca de esto. No tenemos necesidad de que busquemos o estudiemos o analicemos cuándo vendrá el Señor.
no es propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es que cada uno de nosotros hayamos creído, porque esto es suficiente para que el Señor nos levante santos e irreprensibles en la transformación del arrebato de la iglesia. Así que con esto, hermanos, el apóstol cierra esta carta. Les pide oración. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo, darles un beso a cada uno. Y os conjuro, os pido, os mando, os exhorto por el Señor, que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. El gran misterio de la salvación mostrado por tu gracia es lo que hoy a cada uno de nosotros nos sostiene. Hemos de confiar en tu nombre, no en nosotros. Hemos de confiar en tu dicho, en tu promesa, en tu sacrificio. Hemos de confiar que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que en el nombre que es sobre todo nombre, que en el Señor Jesucristo que fue presentado como Cordero en la cruz del Calvario, como propiciación de nuestros pecados, hemos de hallar santificación y un alma y un espíritu y un cuerpo irreprensible. Gracias, Señor, por tu palabra, porque trae a nosotros ánimo. Si lo podemos confiar así, si podemos creer que tú has de guardar nuestra salvación, Señor, que tú has preparado una morada para cada uno de nosotros para el día que dejemos de estar en esta tierra, podemos confiar que todo lo que sucede en nuestras vidas es conforme a tu voluntad. Y con la misma fe de creer en ti para salvación, podemos creer que todo ha de ser de bendición para nosotros. Así estaremos gozosos, así oraremos sin cesar y agradeceremos todo lo que tú permites, porque tú eres bueno. Te damos gracias en este día y te pedimos que nos permitas continuar estudiando lo que tu palabra nos enseña. Te pido que cada uno de nosotros podamos escudriñar todo y podamos desechar lo que no corresponde a nuestras vidas y podamos adoptar lo bueno para vivir bajo tu mandato, Señor. Síguenos bendiciendo, sigue estando con nosotros, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.